nombre de Jesús a leer un pasaje de la Biblia. Para leer la palabra de Dios les invito por favor, pónganse de pie y leamos en Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. La carta a los Gálatas es un compendio maravilloso de la Escritura. Vamos a leer en el capítulo 2 de los Gálatas. Vamos a leer del verso 11 en adelante. ¿Lo tienen? Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas del capítulo 2 del verso 11 en adelante. Dice así. Cambio ojos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenado. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de las circuncisiones, es decir, los de la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Amén. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Dice más, verso 17: y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pregunta, dice, dice, de ninguna manera, porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y diga este pasaje conmigo, que todo cristiano debe regresar. Diga conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó o murió por mí. Amén. Den gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. El tema que quiero tratar es la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Por qué hablo de una diferencia entre la ley y la gracia? Porque número uno, son dos dispensaciones diferentes. Amén. Una dispensación es un tiempo en el cual Dios trata con el ser humano. Amén. Entonces son dos dispensaciones diferentes. Hubo un trato con ellos y a esa dispensación se le llamó la dispensación de la ley. Pero si lo miro a través de los pactos, es el pacto de la ley. Amén. Bien, dos cosas. Uno, es el pacto de la ley y es la dispensación de la ley si lo miro con el sistema dispensacional. Amén. Ahora, nosotros no estamos ni en el pacto de la ley ni en la dispensación de la ley. Estaríamos en la dispensación de la gracia y en el pacto de la gracia. Amén. Son dos cosas: pacto y dispensación. Para que se graben esto, dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Pacto es un trato que Dios hace con el hombre. Amén. Y lo ha hecho desde el principio hasta el final de los tiempos.
Dios ha hecho pactos con el ser humano. Amén. Ojo, no es el hombre el que hace el pacto con Dios, es Dios con el hombre. Dele gloria a Dios. Porque los hombres hoy día se inventan y le dicen a los hermanos: pacte con Dios, pacte con Dios, para sacarle la plata a los hermanos. No apoyo eso. No estoy de acuerdo de que obliguen a un hermano que pacte con Dios para que le salga un familiar suyo. Y le dicen: ¿cómo así, pastor? ¿Qué pacto? Sí, ¿cuánto va a pactar con Dios? Hablando de términos financieros. El hombre nunca pacta con Dios, es Dios el que pacta con el hombre. Amén. Nosotros, si acaso, prometemos. Y a veces no cumplimos, pero sí prometemos. Hacemos promesas. Recuerde, le pongo el ejemplo. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Saúl, que lo quería. ¿Se acuerdan de ese evento? Porque le había robado la primogenitura. Entonces le había robado también la bendición del papá. Lo había suplantado. Iba huyendo porque el hermano dijo: donde lo encuentre, vea a mi hermano, había dicho Saúl. Entonces va huyendo y pone una piedra de cabecera y va muy cansado, y ahí él tiene un sueño, y en ese sueño él ve una escalera que sube hasta el cielo, y por la escalera ángeles que suben y van. Cuando él despierta de allí, dice: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Eso es tipo también de la congregación de la iglesia, que es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, este hombre hace una promesa. Él hace una promesa, no pacto, hace una promesa. Dice: si fuere Dios conmigo y me diere comida para comer, vestido para vestir, y me lleva y me bendice y me da, entonces Él será mi Dios. Dijo: y de todo lo que me diere, ¿si lo han leído? Él prometió. Dijo: el diezmo apartaré. Esa es una promesa que Él le hace a Dios. No es un pacto, sino una promesa. Amén. Por eso yo digo: el hombre nunca hace pacto con Dios. Y cuando el hombre dice que va a hacer un pacto, realmente un pacto tiene que estar sellado con sangre de papá. Y el único que fue capaz de sellar un pacto con sangre se llama Jesucristo. Él selló el pacto de la gracia, lo selló en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios. Ahora paso a mostrarle la diferencia entre la ley y la gracia, porque siempre me escuchará decir por este canal y en la iglesia donde predico que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Y la gracia mejoró algunas cosas y otras las perfeccionó. Mejoró y perfeccionó lo que había. Es decir, empiezo con un pasaje que usted se va a dar cuenta que fue mejorado y perfeccionado. Está en San Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. ¿Quién tiene la bondad de leerlo? Mateo 5. Eso está en el Sermón del Monte. ¿Lo tienen? Lo leo. 5, 17 al 20 dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley, lo dice Cristo, amén, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque Él vino para cumplir. Él no vino para abrogarla, sino a cumplirla a Él. ¿Por qué? Porque la ley no la había podido cumplir ninguno. Todos los seres humanos habían fallado en el propósito de cumplir la ley. Siempre fallaban. Amén. Amén. Entonces Cristo vino para cumplirla. Él se manifestó en carne, se hizo hombre, nació de una virgen, experimentó lo que experimenta el hombre. Según Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él quiso participar de lo mismo, para someter por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces también, como vino como hombre, quiso cumplir la ley como hombre. Dele gloria a Dios. Entonces Él dice que Él no vino a abrogarla. Y ahí es donde muchos creemos que la ley sigue vigente. En realidad el que vino a cumplirla fue Él, porque el ser humano no fue ni será capaz de cumplirla.
siempre va a fallar. La falla no estaba en la ley, la falla estaba en el hombre. Amén. No en la ley, sino en el hombre. Pero ahora vamos a ver más ampliamente qué pasó con la ley o para qué vino la ley. Dice aquí: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la escritura hasta que se haya, porque él vino a cumplir. Él tenía, pero estaba hablando en ese término, estaba hablando era de él, no estaba hablando del hombre. El hombre no iba a ser capaz de cumplirla. Pero cuando él dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la escritura hasta que se cumpla, estaba hablando de él, porque el que la iba a cumplir era él. Dele gloria a Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. No dice que no entra, ¿cierto que no? Dice que será llamado pequeño. No está negando el reino al que no es capaz de cumplirlo, porque el Señor sabía que el ser humano no era capaz de cumplirlo. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Y cuál es grande hasta ahora? El Señor es el único grande, amén. Todos los demás somos pequeños. Entonces, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nuestra justicia. Por eso nuestra justicia debe ser notoria a la gente. Por eso la Biblia dice que los injustos no heredan el reino de Dios. Y por eso es tan riesgoso que un creyente sea injusto. Y por eso no debe ser injusto. Ni usted con su esposa, ni con sus hijos, ni con los hermanos, ni con la iglesia, menos con la obra de Dios. Porque cualquier injusticia que cometamos, estamos expuestos a perder el reino. Amén. Amén. Porque es que los injustos no heredan el reino de Dios. Y si en algo somos expertos nosotros, debe ser injustos. Somos injustos aunque a veces no queremos. Por naturaleza lo somos. Nos comportamos injustos en el trabajo. Movemos la mano a veces cuando el patrón está por ahí mirando. Hay injusticia. Cuando el patrón se va, me paro. Entonces, ¿qué hay ahí? Injusticia, porque voy a pedirle el sueldo al patrón, pero no me lo estoy ganando realmente. Salgo robándole. Y como no me está viendo, ¿sí ven? Ahí hay injusticia. También hay injusticia cuando un obrero es buen empleado y trabaja legal y el patrón no le reconoce. Entonces le paga mal y ya el injusto es el patrón. Pero sí ve que la injusticia está al borde de... Es injusto cuando... Es decir, tú dejas de hacer lo correcto. Lo correcto. Es fácil ser injusto, hermano. Por eso necesitamos la misericordia de Dios, porque el ser humano siempre fue imperfecto en eso. Entonces no creí. La ley tenía que ser cumplida, bendito Dios. Ahora vamos a leer en San Mateo, capítulo 22. Mateo 22, ¿lo tienen? Mire lo que dice. Vamos a leer del verso 37 en adelante. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué respondió así? Porque a él le hicieron una pregunta para tentarlo, para ver si sabía, para probarlo. La pregunta fue: maestro, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento de todos? Y Jesús le respondió. Mire lo que respondió: amarás al Señor tu Dios. Exactamente. Con todo tu corazón. Ese. Ajá, siga. Con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces el verso 35 dice: este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primero. ¿Cuál? Amarás al Señor Dios. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás ¿a quién? Al prójimo. ¿Y cuál es mi prójimo? Mi hermano. Mi esposa es mi prójimo.
Mis hijos son prójimos míos. Los hermanos en la iglesia son mis prójimos. El vecino de al lado es mi prójimo. El que me mira feo es mi prójimo. El que me critica es mi prójimo. Mi suegra es mi prójima. Y tengo que amar a la cucha. ¿Sí ves? Por eso te digo que Cristo mejoró todo. ¿Sí ves lo que hace el Señor? Ya no es ojo por ojo ni diente por diente, porque todos estuviéramos nuevos y cuerdos. Nos enseñó a amar a la suegra, es mi prójima. Quiere a esa señora. Además es la mamá de su esposo y la abuela de sus nietos. Puede ser que la suegra con usted sea una riata, pero quiere sus nietos. Y lo bravo que los nietos la quieren. Por eso lo mejor es amarla, hermano. No se dé mala vida. Si le cae gordita, el día que ella venga, hágale un asado. Trátela bien. No le niegue nada para que le arda. Amén. Qué tipo. No me cae bien, pero mire cómo me trata. ¿Sí me explico? No le hable nada. Así ella le dirá, no, me da cosa ir a su casa. ¿Por qué? Que su marido me trata bien sabiendo que yo no lo quiero. Mire, eso me trata como... ¡Uy, tan hipócrita! Entonces, hermano, lo mejor es amar. Amén, amén. Tan así que Jesús dijo, mire, si su enemigo le pide de beber, déjele de beber. Si le pide, déjele de comer. Pues haciendo esto usted va a amontonar ascuas. O sea, va a hacer que le haga, usted amable, que es querido con él y siente que lo está llevando con la ropa de pelo. Amén. Entonces, hermano, mire lo que dice el Señor. El texto. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el verso 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finaliza con el verso 40. Escuchen. De estos dos mandamientos depende. ¿Qué depende? Toda la ley y los profetas. Así que si usted quiere cumplir la ley, cumple los dos mandamientos. Hay gente matándose cumpliendo la ley, pero no cumple estos dos. Usted no está haciendo nada. Hay unos que guardan hasta el día sábado, hermano. No toman tinto, no comen cochino, no comen bagre, pero no saben amar al prójimo. ¿Y entonces qué están haciendo? Nada, perdieron su tiempo. Perdieron su tiempo porque los dos mandamientos, esos 10 mandamientos, toda la ley, 613 leyes, fueron reducidas a estos dos mandamientos. Amén. Amén. Lo dijo Cristo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué depende? Porque basado en esos dos pasajes están los verdaderos mandamientos del nuevo pacto. Dele gloria a Dios. ¿Qué dice el nuevo pacto? En Romanos, hermano. Lo dice Pablo, que fue un hombre educado en la ley, a los pies de Gamaliel, aprendió y predicó la ley. Y ahora es el predicador de la gracia, amén. El predicador a los gentiles, dele gloria a Dios. Y ese dice en Romanos, escuche lo que dice. Dice en Romanos, creo que en Romanos 13, el verso 8, hermano, léalo, por favor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿El que ama al prójimo a qué? Ha cumplido. Se da cuenta la importancia de amar al prójimo, es decir, a la suegra. El que ama a la suegra cumplió la ley. Se cumple la ley amando a la suegra. ¿Sí ve? Sí, la cumplieron. Eso no es para cumplirla un solo día. Hay que amar al prójimo para poder cumplir la ley. Ya no tiene que guardar todos los otros 603, no, cumpla ahí. Y usted habrá cumplido la ley amando al prójimo. Imagínense, hermano, lo equivocados que están algunos guardando la ley y aborreciendo al prójimo. Eso es lo que quiero decirle. En la gracia, hermano, Dios mejoró y perfeccionó.
Amén. Amén. Si ve la enseñanza de hoy, ¿de qué trata? Que usted se va a ahorrar de guardar tanto allá y enfoques en estos, en esos dos mandamientos. De ahí depende toda la ley de los profetas. Entonces, mire como dice, al punto que dice que si usted ama al prójimo, ha cumplido la ley. Y siga leyendo en el texto lo que dice, porque dice, ahí le recuerda. Porque no adulterarás. Exacto, todo está ahí. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hago yo para saber que amo a Carlos? No le codicio la esposa. ¿Me estoy explicando? Así demuestro yo que amo a mis hermanos varones. No les estoy codiciando la esposa. Eso dice ahí. Cuando dice que amarás, pero no estoy codiciando la esposa. Así le demuestro que amo a mi hermano. Amén. Amén. Cuando no le miento a usted, lo estoy amando. Pero si yo le miento, no lo amo. Mire lo que dice ahí. No adulterarás. O sea, no estoy deseándole la mujer al otro. ¿Qué más? ¿No qué? No hurtarás. No le robo a mi hermano. ¿Qué más? No dirás falso testimonio. No le digo falso testimonio de mi hermana. Anoche hablamos de eso. ¿Qué más? Y no le codicio lo que tiene. Entonces, con eso yo le demuestro que lo amo. Lo contrario, ya no lo estoy amando, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces estoy incumpliendo la ley. Pero cuando yo aplique eso, yo cumplo la ley. Dele gloria al Señor. Y una vez que ya he cumplido eso, vamos a mirar entonces ahora qué dice la Biblia entonces acerca de la ley y en la diferencia con la gracia. Léalo en Lucas 16:16. Ahí dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. La ley y el profeta hasta ahí eran, hermano. Yo no sé por qué hoy día le predican la ley a la gente sabiendo que eran hasta ahí nomás. ¿Qué dice enseguida? Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Qué tenemos que anunciar hoy? El reino de Dios. ¿Y qué más dice? Todos se esfuerzan por entrar. Y todos se esfuerzan por entrar en el reino. Amén. Ya la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí era la ley y los profetas. De ahí para acá está el reino, se predica el reino de Dios y de ahí todos nos esforzamos a entrar en él. ¿Cómo hago para entrar en él? Pues cumpliendo la ley. ¿En qué? En dos pasajes, dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, o sea, a mi suegra. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Si la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿qué es lo que tenemos hoy? La gracia y la verdad. Por eso dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero hace una diferencia, pero la gracia y la verdad, ¿qué es en la que estamos? Fue traída por Jesucristo. En esa estamos. En esa debemos defenderla, habitar en ella, vivir por ella, por esa gracia. Gloria al Señor. Vamos a mirar un pasaje en Gálatas capítulo 2, que fue el capítulo que leímos, el verso 16. Vamos a mirar y a resaltar ahí unas escrituras que leímos del corrido, pero ahora las vamos a indagar. Vamos a leer el 2:16. Amén. Amén. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cómo no es justificado el hombre? Por las obras de la ley. Por eso ya no estamos en la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras. De la ley. Lo está diciendo Pablo y Pedro, que se está refiriendo con Pedro y hablando con él, diciéndole que ya no iban a ser justificados por ley. Ellos que estaban viviendo allá y todavía estaban practicando la ley, ¿cierto? Porque Pablo entendió y comprendió que la ley era hasta Juan. Después de Cristo ya empieza una nueva dispensación y un nuevo pacto. Dele gloria a Dios. Esa nueva dispensación se llama la dispensación de la gracia, y si lo miramos a través de los pactos, es el pacto de la gracia. Amén. Ya
Ya estamos bajo esos parámetros, bajo esos preceptos. Lea el verso 19 de Gálatas 2. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Eso fue lo que hizo la ley, matarnos a todos, porque la paga del pecado era, al estar bajo la ley y no cumplirla, pues nos mataba. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero ¿qué dice el verso 21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esa palabrita? O sea, se perdió el tiempo. Quiere decir que si Cristo murió por nosotros, es ahí donde tenemos que enfocarnos, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no en la ley, ya no en la ley ni bajo la ley, es bajo la gracia, en el Cristo que murió por nosotros. Y eso es lo que nos están enseñando algunos. Están haciendo una mezcla entre gracia y ley. ¿Y sabe a esa mezcla cómo le llamó Pablo? Le llamó un evangelio diferente. Si quieren leer en Gálatas capítulo 1. Él lo llamó un evangelio diferente. Dice, estoy maravillado que tan pronto, el verso 6, 1:6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él dijo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo, no la ley. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea la palabra anatema, traduce maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiere decir que, ¿por qué él dijo eso? Porque los judaizantes perseguían a los recién convertidos que Pablo les enseñaba a decirles, hermanos, ya se convirtieron. ¿Quién les predicó? Pablo. ¿Y qué les dijo Pablo? Que creyéramos en Cristo y que éramos salvos por fe y por gracia. Entonces venían los judaizantes que decían, pero ustedes tienen que guardar el día de reposo. Yo, sí, guarden el sábado. Enseguida decían, ya está guardando el sábado, lo traían, vayan al templo que ya le enseñamos. Y la gente iba para allá, ya le decían que ahora les toca circuncidarse. Le iban añadiendo un poco de cositas hasta que la persona volvía de la gracia, le salía otra vez a la ley. Y Pablo a eso le llamó un evangelio, porque era una mezcla entre gracia y ley. Eso todavía lo están predicando algunos, hermanos. Ese evangelio diferente. ¿Y sabe qué le dijo Pablo a los que predicaban ese tipo de evangelio? Ahí mismo en Gálatas usted va a encontrar esto. Si quiere, empiece a leerlo en el capítulo 3 de Gálatas. Escuche lo que dice. Mire cómo le dice: ¡oh Gálatas! ¡Insensatos! ¿Qué es eso? Como decirles tontos. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Porque una cosa es el trabajo del Espíritu y otra cosa son las obras de la carne, o lo que se hace en la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por las obras de la ley o por... ¿Qué están haciendo ustedes hoy aquí? Oyendo. ¿Qué oímos por fe? Que Cristo murió por los pecadores, conforme a las Escrituras. Eso es fe. Ponemos fe en ese sacrificio, en la palabra que oímos. Ponemos fe que Cristo santo se llevó la enfermedad. Eso es fe. Y cuando yo pongo fe, la enfermedad también se va y la ruina se va, porque tengo fe en Cristo. Porque sé que Cristo vino a traer libertad a los cautivos y yo era un cautivo. Y Él me dio libertad a mí, le da libertad a mi familia. Dale gloria a Dios. Oír con fe es oír y practicar lo que escucha. Hay gente que oye y pasa de largo la palabra porque
Exacto, porque eso le pasó, y digo esta anécdota aquí. Un señor que hacía esas imágenes. Y entonces un día alguien de su familia se enfermó y comenzaron a pedirle al muñeco ese. Y se arrodillaban y le clamaban al muñeco. Hasta que uno de los niños dijo: papá, tantos años que tienes orándole a esa imagen y prendiéndole velas, y sigues igual, no ha pasado nada. Niño, yo no sé por qué no me oye. Entonces el niño llega y mira y le dijo que tenía un hueco aquí y pasaba al otro lado. Dijo: papá, ya sé por qué. Claro, mire, por aquí le entra y por aquí le sale. Por eso no te escuchan. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 115? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, porque han de decir la gente: ¿dónde está su Dios? Dice: los ídolos de ellos son obra de mano de hombre. Tienen oídos, no oyen. Ojos tienen, no ven. Manos tienen, no palpan. Y digo: semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe en ellos. Salmo 115. Gloria a Dios. Hermano, por eso nosotros no creemos en esas cosas, creemos en un Dios vivo, en un Cristo no crucificado, resucitado. ¡Dele gloria a Dios! Hay gente que lo tiene nada colgado, nosotros no, nosotros lo tenemos resucitado y glorificado en nuestra vida. ¡Dele gloria al Señor! Eso es la verdad. Eso algunos no lo predican, otros se lo predican y les duele, les arde, pero nosotros lo entendemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Sigo ahí leyendo en Gálatas 3. Voy a leer el verso 10 en adelante. Dice de la siguiente manera: dice: porque todos los que dependen de las obras de... ¿Sí está leyendo conmigo? Amén. ¿Dependen de las obras de qué? La ley. Están... Bajo maldición. ¿Se dan cuenta? Para aquellos que dependen de guardar el día sábado, que dependen de guardar, de no comer cerdo, de no comer tal cosa, están bajo tantas cosas que la ley les dio, pero eso les trae maldición en vez de bendición. ¿Por qué? Porque ellos creen que están haciendo lo correcto. Pues dejaron la gracia y se fueron hacia la ley otra vez. Y hay gente todavía migrando al revés. O sea, es como caminar de para atrás. Y hasta donde yo sé, el único que caminó hacia atrás y ganó plata fue Michael Jackson. Nadie más. ¿Sí? Caminar hacia atrás no es a lo que Dios nos llama. El Señor nos llama a avanzar, a ir del punto A al punto B. La vida del justo es como la linda la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que tú avances en tu fe, que no te quedes allá relegado a una enseñanza recalcitrante y ya pasada, y estás ahí remascando lo mismo. Es como si la vaca en el corral comiera, rumea, bota eso, vuelve y lo recoge y se lo masca. No, Señor. No sé más que eso otra vez. Busque lo nuevo de Dios que está ahí mismo en la palabra. Ahí está lo nuevo. Y lo nuevo, por eso le digo, está tan claro, hermano. Antiguo y nuevo. Pero hay gente que le gusta más lo antiguo. Y esto no es para que lo aplique con su señora ni con su esposo, ¿no? Se refiere a ese alimento que le dan a la gente diario en las congregaciones. A algunos le están dando alimento envejecido, ya lamoso. Así como se pone un pedazo de arepa cuando usted lo deja 15 o 20 días en la nevera y se va a la luz varias veces. Así como se pone un pedazo de pollo cuando usted lo deja en la nevera y se va a la luz varias veces, se pudre a lo último. Entonces, el creyente está llamado a buscar agua fresca, agua viva, dele gloria a Dios. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Y esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si usted recibió el Espíritu de Dios, usted tiene esa agua viva en su vida. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Eso es lo que recibe la persona que trata de guardar esto, sabiendo que no es capaz, pero que recibe es maldición por no ser capaz de cumplirlo. Y que por la ley, que, verso 11, ninguno se justifica delante de Dios. Es evidente, porque el justo es por fe que hoy tenemos que vivir. Dele gloria al Señor. Y la ley no es de fe, dice el verso 12, sino que dice: el que hiciera estas cosas, mira por ellas. Pero dice el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Cuando fue a la cruz fue para redimirnos de la maldición que la ley causaba sobre nosotros. Amén. ¿Cuál maldición? Malditas son por esas maldiciones. Cristo nos redimió de esa maldición. ¿De cuál otra? De todas las maldiciones que habían ahí en la ley, que le caían al creyente. Cristo nos redimió de esas maldiciones. Y hoy día ya usted no es maldito, es bendito por Dios. Amén. Es bendecido. Algún día les prediqué sobre eso. Está en Efesios, donde dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Entonces ya no estamos bajo maldición, estamos bajo bendición. Así que usted, cuando vaya a dar para Dios, dé porque está bajo bendición. Amén. Amén. No con miedo, es que allá el pastor dice que yo soy maldito. No. Ya no lo puede maldecir, hermano. Usted es bendito y es bendecido. Y Dios lo bendice para bendecido. Somos bendecidos para bendecir. Qué terrible. Una persona maldecida, ¿cómo va a bendecir si está maldecido? Y en esos lugares donde lo maldicen cada 8 días, al último la gente dice: no, yo para qué voy para allá si yo cada 8 días soy un maldito. Pero la Biblia, ¿qué te enseña? No, la Biblia me dice que ya no, que Cristo lo redime. Bueno, métase bajo Cristo, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Por eso es que hay que migrar de la ley a la gracia, del antiguo al nuevo. Dele gloria a Dios. De las obras al Espíritu. Porque hoy día somos regidos por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Vino a morar en nosotros. Dice Pablo, ¿o es que ignoráis que sois templos del Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros? Está en usted el Espíritu de Dios. No puede ser maldito, hermano. Gloria al Señor. ¿Sí están aprendiendo algo? Seguimos. Está buena la introducción de esa enseñanza. Vamos a leer unos pasajes que tienen que ver con este mismo tema. Los vamos a leer rápido porque no quiero extenderme mucho. Pero lea lo que dice en Efesios 2:15, por favor. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Amén. Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuándo se abolió en la carne las enemistades de la ley? ¿Cuándo fue abolido? En la cruz. Él abolió. ¿Qué abolió? En su carne las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Lo que causaba la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos mandamientos que eran ordenanzas, que si usted fallaba en ellas era maldito o muerto. Cristo las abolió en la cruz del Calvario. ¿Amén? Él abolió esos mandamientos. Eso fue abolido ya. Lo dice Pablo. ¿Quién? Un predicador de la ley. Fue predicador de la ley. Fue guardador de la ley, cumplidor de la ley. Pero ahora, por la revelación del Espíritu, Él dice que eso fue abolido. Cristo lo abolió. El acta de los decretos que nos era contraria, Él la abolió. Amén. 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 De los dos pueblos hizo uno nuevo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso dice: despojados del viejo y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que quiere una nueva obra, una nueva criatura, una nueva creación, de modo que si alguno está en, no dice en la iglesia, ¿cierto? No dice en la religión, ¿cierto que no? Dice en Cristo.
Hay gente que se conforma con estar en la iglesia, pero no está en la iglesia. Pero hay que estar en Cristo. Amén. Y hay gente que de verdad vive años en una iglesia, pero no está en Cristo. Está en crisis. Estar en Cristo es una cosa bonita. Amén. Es estar en lo que Él dijo, cumplir lo que Él dijo, vivir lo que Él dijo. Gloria al Señor. Colosenses 2:14. Vuelve y lo dice. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Amén. que nos era Nos contraria, era contraria esa acta de decretos. quitándola del medio, La quitó del medio. toda la cruz. Y la clavó en la cruz. Cuando ves allá en la cruz de Calvario, eso estaba haciendo Él. Esa acta que nos era contraria. ¿Cuál acta? La paga del pecado es muerte. Malditos son con maldición. Usted es tuerto, usted es esto, no puede entrar al templo, no tiene entrada. Usted está menstruosa, es inmunda. Todo eso, toda esa acta de decretos, todo eso que estaba en la ley, Él la anuló. La clavó en la cruz. De gloria a Dios. Hermano, vale la pena darle gloria a Dios por él. Si uno lo entiende, si uno comprende de qué fue que Cristo nos salvó. Eso fue lo que Él vino a cambiar. Gloria al Señor Jesús. Ese es el verso 14, ¿cierto? Lea el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, Amén. los exhibió públicamente triunfando. También los despojó a ellos, a los principados y potestades que nos dominaban. Él los despojó y triunfó sobre ellos. ¿Qué más? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, Ahora ya nadie lo debe juzgar a usted porque come cochino, porque come bagre, porque toma café. Ese es lo que está diciendo ahí. Aquí sepa. o en cuanto a días de fiesta, Ahí no dice café, ni dice bagre, ni dice cochino, pero es cierto que lo han juzgado por eso. por comida, Ya no lo deben juzgar por eso. o en cuanto a días de Días de fiesta. luna nueva o día de También. ¿Cuántas veces lo han juzgado porque usted no guarda el día de reposo? Ahí dice que ya no. Siga leyendo. Señora, la choriza negra, la choriza. esa choriza negra es sangre y esa sí no debe comerla porque esa sí está explícito en el nuevo pacto que de eso se debe guardar primero. Todo le dice todo. Amén. Puede comer, pero no Se declaró rosita. Démosle gloria a Dios. Somos libres, hermano, pero hay algunas cositas que, bendito Dios. Por ejemplo, lo de los alimentos, hermano, está muy claro. Pablo dice que vendrán hipócritas y mentirosos que tendrán apariencia de piedad. Dice que negarán, dice que obligarán a los hermanos a abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando eso se dice con acción de gracias, orando por el alimento es santificado. Amén. Ore por él. Y aquí voy a meter una anécdota de algo que vi, hermano. ¿Cómo le parece? ¿Se acuerdan que está profetizado que las langostas se comen las cosechas, cierto? Fue una de las plagas que azotó Egipto. ¿Cómo le parece que hoy día esas langostas azotaron a África en un tiempo, hermano? Pusieron a África como un desierto, hermano. Las langostas, pero un mundo de langostas que hasta cuando ellas iban tapaban el rayo del sol y los policías. Y hoy día se las están comiendo los africanos, hermano. Están haciendo alimentos especiales con ellos. Creo que es una proteína poderosa, más que la carne. ¿Ah? Tremendo. Y de ahí, de las alas, de las patas, de todo eso hacen fertilizantes y están haciendo que esos desiertos produzcan alimentos con lo mismo de las. Fíjense que acabaron con las langostas, ahora las están criando, hermano, para comer, porque es mejor esa proteína que otros alimentos, hermano. Entonces mire cómo en Dios, hermano, las cosas que parecen malas terminan siendo buenas. Recuerden que el pueblo africano fue evangelizado, hermano. Allá fueron apóstoles a predicar y recuerden que el etíope fue el primer predicador para allá, que bautizó Felipe. Fue para África, allá hay un pueblo cristiano inmenso, grande. Amén. Y Dios les dio la sabiduría para que hacer que eso que era un azote para ellos, la langosta, la transformaron en una bendición. Para que se cumpla lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si quieren googlearlo por ahí, yo vi el video, no se los quise compartir, pero
Se lo voy a compartir para que lo vean porque es muy interesante. Para cuando lleguen los recostas por acá, ¿bien? Las estamos esperando. Ok, hermanos, seguimos. Paramos el paréntesis y seguimos. Léame otro resto de la Biblia. Los saltamontes. Colosenses 2:15. ¿Quién lo lee, por favor? Y despojando a los principados, eso es lo mismo. Sí, qué bueno. Ya leyó el 17, ¿cierto? Lea el 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso que estaba allá ¿era qué? Sombra. Sombra de lo que había, de todo lo que estaba en la ley. Todo eso era sombra de lo que había de venir. El día del reposo, todas esas cosas allá eran símbolo, tipo y figura de lo que había de venir. Era una sombra. El día del reposo era tipo de Cristo. Amén. Porque Cristo es el reposo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré. ¿Quién es el reposo entonces? ¿Sí? Ellos siguen guardando un día. No saben que están reposando en Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Y ni siquiera ese día lo guardan bien. Ni siquiera lo guardan, porque los he visto el sábado después en el semáforo pidiendo plata. Era la ley, era sombra de lo que había de venir. Ya ahora el reposo es Cristo. Gloria al Señor, denle gloria a Dios. Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? Dice: porque el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué entiende usted por el fin de la ley? Lo mismo que dijo Cristo allá cuando dijo: la ley y los profetas eran hasta. Y lo dijo Pablo: el fin de la ley es Cristo. Ahora, él lo explica más adelante. Le voy a leer la cita más adelante. Hebreos 7:18 dice, voy a leer el verso 18 en adelante, hermano. Hebreos 7 del 18 en adelante. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál era el mandamiento anterior? La ley, hermanito querido. Queda abrogado el mandamiento anterior ¿a causa de qué? Porque no tuvo una eficacia, la gente no fue capaz de guardarla. Entonces, ¿qué pasó? Vino la gracia, hermano, y la verdad. Queda abrogado, ¿por qué? A causa de su eficacia. ¿Por qué? Por su debilidad, ineficiencia. Pues nada perfeccionó. ¿A qué se refería? Era la ley, ¿cierto? Ahí lo dice. Y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Cuál es esa mejor esperanza? La gracia, ¿cierto? Por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, verso 22, ¿qué dice? ¿Qué dice el 22? Por cuanto es hecho fiador de un mejor pacto. Eso es lo mejor, ese nuevo pacto es el mejor, hermanos. Cristo es fiador de un mejor pacto. Hebreos 7, 28, ¿qué dice? La ley constituye a débiles hombres. Pero la palabra del fundamento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto. Ahora, ¿qué es lo que dice Hebreos 7 del 18 al 28? Da a entender o indica que la ley de Moisés fue anulada a causa de su ineficacia, a causa de su debilidad, porque no perfeccionó nada. Pero Cristo, que es perfecto, Él sí puede hacernos o perfeccionarnos. Amén. Gálatas 3:24 hasta el 25 dice más, que ahí explica la finalidad de la ley. Gálatas 3:24 al 25. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Amén. Llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya que estamos bajo ayo. Es decir, la ley tenía una finalidad. ¿Qué era un ayo? Según ellos,
era un maestro. Alguien que te guiaba, lo que hacen los maestros hoy en las escuelas. Hermana Elena, hermana Rosalba, hermanas, todas las maestras, Marbelis, todas. ¿Qué hacen? Guiar a los muchachos, los guían. Los llevan a algo, a que sean profesionales. Amén. A que agarren la profesión, a que se entusiasmen en ser alguien en la vida. Esa es la finalidad de un maestro. Pues eso fue lo que hizo la ley. La ley fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? ¿A quién nos lleva la ley? A Cristo. Amén. Y entonces, venido el ayo, o sea, venido Cristo, ya no hay necesidad del ayo. Cuando el muchacho ya se vuelve un profesional, ¿para qué el maestro? Ya se graduó, ya el maestro pasa a un segundo plano. ¿Me explico? Ya le aprendió a volar solito. Esa era la finalidad del maestro y esa era la finalidad de la ley. Que nosotros llegáramos ¿a quién? A Cristo. Eso dice. Eso es lo que significa. La ley nos iba a llevar a Cristo. Ya estamos en Cristo. ¿Para qué entonces la ley ahora? Ya cumplió su función. Eso es lo que Pablo enseña. Ya estamos en Cristo. Ahora ya estamos en Cristo, hermano. La ley cumplió la función que fue traernos a Cristo. Ya estamos en Cristo. Dele gloria a Dios. Gálatas 3, 24 al 25. Un año para guiarnos. Grábese eso. Cuando le digan, ¿cómo así? ¿Sí? La ley lo que hizo fue guiarnos a Cristo. Ya estamos en Cristo. Ya no dependemos de las obras de la ley. Dependemos de la gracia del Señor y de la fe. Qué bonito, hermano, ¿cierto? Póngase en pie. Póngase en pie. Vamos a darle gracias a Dios por esa enseñanza.